Bendiciones, les envío un saludo, su amigo Antonio Campos de la Iglesia, el Gobierno de Dios y Justicia, y este es nuestro capítulo número 11 del Discipulado Bíblico, que hoy vamos a dar continuidad de este Discipulado Bíblico, vamos a dar como la segunda parte, por así decirlo, y este tema es muy interesante, te pido a que tú tomes nota de lo que vamos a estar viendo hoy en este Discipulado Bíblico, y el tema se llama el bautismo en agua. Para comenzar, quiero comenzar con un versículo bíblico que nos habla en Marcos capítulo 16. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que me acompañes a leer la palabra de Dios para que tú puedas ver, porque yo solo soy un instrumento, yo te transmito lo que te estoy enseñando, pero esa siembra, esa semilla, la planta Dios, la pone Dios, y cuando Dios planta esa semilla, germina en tu corazón. Entonces yo te invito a que tomes tu Biblia y que también me acompañes para poder estar leyendo la palabra de Dios. Entonces vamos a Marcos capítulo 16. En el versículo 15. Marcos 16, 15. Si ya tienes ahí tu Biblia, acompáñame a leer en Marcos 16, 15, versículo 15 y versículo 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí la palabra de Dios nos dice que en donde Jesús está mandando a sus discípulos para que vayan y prediquen la palabra a toda criatura, y aquí nos maneja un énfasis muy importante que es el bautismo, bautizándolos. Ahora vamos a manejar tres puntos muy importantes acerca del bautismo. Número uno, el bautismo en griego significa baptismo, que significa zambullir. Entonces, cuando una persona es bautizada, es zambullida, se tiene que zambullir. Muchas religiones nos enseñan que el bautismo es echarles agua en la cabeza, es como que medio mojarlos. No, el bautismo es zambullir, que significa en griego baptismo, por lo que nos está enseñando ahí que nosotros al bautizar a una persona, o si una persona se bautiza, tiene que ser zambullida totalmente. Ese es como el punto número uno. En el punto número dos, el significado de bautismo para el hombre es la muerte, la sepultura y la resurrección. O sea que es una persona que realmente muere en su carne, es sepultado y renace como una nueva persona que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona es bautizada, muere y es sepultada, ahí nos está simbolizando que la persona ya es una nueva criatura en Cristo Jesús y es un predicador, una persona que realmente se va a dedicar en los caminos de Dios. Como punto número 3, aquí tenemos que el bautismo dice que el candidato que se va a bautizar nos está demostrando que ya murió para el mundo, o sea que ya no tiene que regresar al mundo esta persona que ya es bautizada, sino que esta persona renuncia a las cosas del mundo para ser una nueva criatura, renuncia a las cosas que el mundo un día le ofreció, que tal vez practicó pecados, no sé, estuvo en alcoholismo, drogadicción, está renunciando a eso para ser una nueva criatura. Y es uno de los puntos muy importantes que realmente mucha gente, incluso personas que se han bautizado, pero que realmente no ha habido un quebrantamiento en esa parte de dejar el mundo, sino que siempre a veces el cristiano acostumbra a, después de ser bautizado, seguir haciendo lo que el mundo hace. Entonces es como que ir en contra de lo que Dios nos mandó a hacer, de ser bautizados realmente. Y como punto número 4, o pasando al siguiente subtema, es por qué mucha gente o muchas religiones bautizan a niños. Muchas religiones hemos visto, para no especificarnos en una sola, hay religiones en donde bautizan a niños. ¿Realmente creen que un niño se debe de bautizar? Los niños son puros, los niños están libres de pecados. ¿Por qué el hombre siempre ha tratado de plasmarnos esa religión en donde desde muy pequeño se les dice, por ejemplo, para que tú ames a tu padre, para que tú ames a tu madre
no te obliga que me tienes que amar, no, sino que tiene que haber un proceso. Llega un momento en el que el niño cuando nace no tiene conciencia, no sabe, no tiene ese concepto de que si voy a amar a papá o voy a amar a mamá o a los dos. Entonces llega un momento en el que el niño se construye, en donde el cual ya él ya tiene conocimiento de lo que está haciendo. Por ejemplo, unos 14, 15 años, ya tiene ese conocimiento de decir: yo amo a mi papá y yo amo a mi mamá. Entonces ya él está aceptando que está amando a su padre y a su madre. Lo mismo ocurre en el bautismo. Mucha gente bautiza a los niños, pero el niño ni sabe. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Realmente, ¿de qué estará arrepentido un niño? El niño nace y obviamente el niño pues no conoce lo que es el pecado. Entonces mucha gente bautiza a los niños, que dice que los va a bautizar, que los están entregando a Dios, en cuanto en realidad el niño están como que van en contra de su voluntad. Entonces quiero que me acompañes aquí en la palabra de Dios, en Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos 10, 14. Marcos capítulo 10, versículo 14. Dice, perdón, 10, 14. Dice: viéndolos Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí Jesús nos está diciendo, Jesús ama a los niños también en Mateo capítulo 18. Nos enseña en Mateo capítulo 18 cómo Jesús ama a los niños, cómo Jesús dice que aquí nos está afirmando que de tales es el reino de los cielos, de tales es el reino de Dios. O sea, que un niño cuando nace va directo al cielo, o por ejemplo, si un niño llega a fallecer, él dice que el niño es de él el reino de los cielos, no tiene pecado, no tiene ninguna mancha. Por ejemplo, un claro ejemplo que podemos verlo en la vida cotidiana es cuando tú te compras una playera, te compras una camisa, la compras nuevecita. Con el paso del tiempo esta playera o esta camisa se va manchando por la suciedad. Entonces lo mismo sucede con una persona. Cuando nace está completamente nuevo, está completamente intocable, pero cuando con el paso del tiempo, con la tierra, la basura, con el mundo, con todo, se empieza a manchar. Entonces estas personas son las que tienen que bautizarse. De hecho, el bautismo está hecho para la gente que realmente es pecadora, la gente que realmente se arrepintió. Si tú tienes una persona que es nueva y asiste a una iglesia, y asiste a la iglesia en donde te estás congregando, se tiene que bautizar porque es el primer acto de obediencia. Ahora, el bautismo va dirigido para todas aquellas personas que son pecadores y van al arrepentimiento. Después de decir esto surge una pregunta: ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? Cuando Juan bautizó a Jesús, ¿por qué lo bautizó? Y tres puntos muy importantes aquí tenemos del por qué Jesús fue bautizado. Como punto número uno es que Jesús nos enseñó su acto de obediencia. Para que nosotros podamos ver ese ejemplo y poder ejecutar ese ejemplo, primero Jesús tuvo que enseñarnos cómo debemos de ser unas personas obedientes. En el punto número 2, Jesús, siendo un Dios, se hizo hombre. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, tomó la condición de hombre. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de cómo Jesús, siendo un Dios, se hizo hombre y vino aquí en la tierra. Entonces es una enseñanza que aquí Jesús nos está dando. Y como punto número 3, Jesús fue bautizado por Juan para hacer justicia aquí en la tierra. Una persona que está en obediencia siempre puede hacer justicia, siempre puede ir y hacer milagros. Mientras Jesús está bajo la cobertura de su Padre, mientras Jesús estuvo bajo la cobertura de su papá que está en los cielos, obviamente puede tener esa autoridad. Entonces Jesús, por estos tres puntos muy importantes, fue bautizado. Ahora,
¿en el nombre de quién debemos de ser bautizados? ¿En el nombre de quién? Porque muchas de las veces he escuchado de gente que es bautizada por alguna religión y simplemente solo saben el concepto de bautizar, pero no saben en el nombre de quién. No sé, a veces la gente bautiza en el nombre de un ídolo o simplemente los consagran a un ídolo y en realidad tenemos que ser bautizados. La palabra de Dios dice solo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Elohim, la Trinidad de Dios que estuvimos viendo en nuestro discipulado bíblico en temas anteriores. Y quiero que me acompañes en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Es muy importante que también tú me puedas acompañar en tu Biblia y en casita, para que tú puedas también leer e ir aprendiendo acerca de la palabra de Dios, porque como les comentaba al inicio de este discipulado, que nosotros solo somos un instrumento. Cualquier predicador, pastor, profeta, maestro, evangelista, en lo que sea, que hable de Dios, que hable de un Dios vivo, siempre tiene que hablar con la palabra de Dios, porque cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, estamos haciendo ya una religión. Pero cuando una persona habla de un Dios que murió, de un Jesús que murió, de un Dios que está vivo, de un Espíritu Santo que camina contigo, es una persona que realmente está predicando la palabra de Dios. Entonces, Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo no nos está mencionando ni en el nombre de fulanito, de fulanita, no. Está diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no está metiendo otra cuarta persona. Son tres personas: el Elohim, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados en el nombre de tres personas, que es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, surge otra interrogante. Mucha gente confunde que el ser bautizado con la salvación. No tiene que ver nada la salvación y el bautismo. La salvación es independiente, porque, por ejemplo, vamos a hablar acerca del ladrón que murió al lado de Jesús, que cuando éste le aceptó en la cruz, no hubo necesidad, porque en ese momento estaba en un momento de angustia, estaba en un momento de tormento, estaba en un momento de que ya se estaba dirigiendo a la muerte. Y no hubo tiempo para ser bautizado, no fue bajado y fue bautizado, sino que en ese momento, mientras tú hayas aceptado a Jesús y tal vez no te hayas bautizado, y no sé, tal vez mueres, y eres una persona salva. Ahora, ojo con esto. No estoy diciendo que no se tiene que bautizar una persona. Es muy importante el bautismo para ir nosotros como cristianos y enseñarle a la gente que realmente nosotros estamos arrepentidos. Porque mucha gente no quiere bautizarse, no sé, tal vez por temor. A veces la religión nos cierra mucho y decimos: pero es que ¿qué van a decir? Yo ya me bauticé en tal iglesia, ya me bauticé en tal religión, ¿y cómo me voy a volver a bautizar? Entonces eso es lo que a veces la gente se encierra con eso y dice: no, pero ¿cómo me voy a volver a bautizar? Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, ya estamos dando el primer paso, y el segundo paso es que enseñar que realmente nosotros somos unas personas renacidas en Cristo Jesús. Nuevamente hemos nacido en nuestro Padre que es Dios. Entonces quiero que me acompañes en Primera de Pedro capítulo 3. En Primera de Pedro en capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 y 21, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
Cristo. Aquí dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Aquí claramente este versículo nos está diciendo que realmente si tú te bautizas no te está quitando la inmundicia o de lo que tú hayas cometido realmente, sino que realmente es un acto de obediencia que tú estás reconociendo que Cristo Jesús murió por ti en la cruz. Entonces es muy importante saber realmente, para qué nosotros somos bautizados o bautizamos una persona. Entonces, realmente estamos hablando de dos tipos de bautismos. En unos temas anteriores hablé acerca del bautismo del Espíritu Santo. Primero está el bautismo en agua y después viene lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Primero tenemos que bautizar como acto de obediencia. La persona es bautizada y realmente se refleja ahí el acto de obediencia. Posteriormente el hombre o la persona que es bautizada realmente de todo corazón por el Espíritu Santo. Si esta persona realmente da ese primer paso y realmente sigue a Cristo Jesús. Ahora, hay un punto muy importante y vamos a hablar acerca de Pedro. ¿Por qué Pedro bautizaba solo en el nombre de Jesús? Mucha gente dice, pero ¿por qué Pedro bautizaba en el nombre de Jesús? Acuérdense que Pedro se dirigía hacia los judíos. Los judíos no creen, o incluso hasta el día de hoy, los judíos no creen en Jesús, no creen como un Dios. Incluso hace poco estaba viendo un video acá en YouTube, en donde un pastor cristiano estaba dialogando con un judío y el judío se enojaba, decía, ¿por qué hablabas de Jesús? Jesús no es Dios y X cosa. Entonces, ahora quiero que me acompañen en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2 en el versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y lo recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro está hablando con el arrepentimiento. Bien sabemos, dice, mira, volvamos a leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién en el nombre de quién debemos de bautizarnos, en el nombre de Jesucristo. Al ser bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿con qué objetivo? Dice, para perdón de los pecados. Aquí está el punto importante. ¿Para qué debemos de bautizarnos en el nombre de Jesucristo? Para perdón de pecados. Entonces los judíos conocían a Dios, los judíos hablan de las leyes de Dios que estableció a través de Moisés, los 10 mandamientos hablan de eso, pero en realidad ellos no reconocen a Jesús que ya vino a morir para perdón de pecados. Entonces por eso Pedro, cuando él bautizaba realmente, él bautizaba en el nombre de Jesucristo para que la gente aceptara que vino un Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Ahora mira, quiero que me acompañes en Juan 1:11. Juan 1:11. Juan capítulo 1, versículo 11. Aquí hay un punto muy importante y quiero que con esto vamos a terminar esta enseñanza. Quiero que tal vez eres una persona, que me pongas atención, que tal vez eres una persona que llevas, no sé, tal vez 3, 4, 5 meses de convertido a Cristo Jesús. Tal vez eres una persona que tal vez lleva incluso años y no se ha bautizado. Si tú eres una persona que realmente has aceptado a Jesús y no te has bautizado, significa que no estás en obediencia. Aquella persona que realmente ya aceptó a Jesús tiene que ver o tiene que dar ese reflejo de obediencia. Si tú eres una persona que realmente ha aceptado a Jesús en tu corazón, yo te invito a que pases por las aguas bautismales. Porque así como los judíos no aceptaron a Jesús, porque así como los judíos, Él vino para su pueblo, Jesús vino para su pueblo, pero no le recibieron. Así hay mucha gente hoy en día. Así hay muchas personas que les invitamos, que les hablamos, les predicamos y no quieren tomar esa decisión. Pero hoy este mensaje va dirigido para ti que me estás viendo, que eres una persona que tal vez ya se está congregando en una iglesia,
que tal vez lleva 3 meses, 4 meses, 5 meses de convertido, o incluso puedes llevar 2 días de convertido, pero que tienes que entender que el ser bautizado es un acto de obediencia. Tienes que entender que no tienes que rechazar aquella invitación que Dios te está dando y que no tienes que ocultar que tú ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Tienes que mostrar y dar testimonio a todos aquellos que Cristo Jesús vive en tu corazón. Y quiero que me acompañes aquí en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino? A su pueblo. ¿A quién vino? A un pueblo en donde él tenía un plan para salvación, pero no lo recibieron. Incluso les vuelvo a decir, no solo para los judíos, sino para todos aquellos que me están viendo como cristianos. Y tal vez tú como cristiano no has hecho este primer acto de obediencia. Tú como cristiano tal vez no has aceptado el bautismo. Tu pastor que tal vez te ha dicho que tienes que bautizar y tú has dicho otro día, o siempre tratas de esquivar al pastor o a la persona que te está invitando al bautismo. Yo te pido como hermano que no rechaces esta invitación, porque este es el primer acto de obediencia, en donde se va a ver tu reflejo como persona que realmente estás obedeciendo la palabra de Dios y estás mostrando a toda la gente que no conoce a Dios que tú eres una persona nueva. Y dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Tú quieres ser una de esas personas que no le reciben. Tú quieres ser una de esas personas que no están en obediencia. Muchas de las veces la gente va a la iglesia, pero solo va por un compromiso, o solo va porque le han dicho, te vamos a dar apoyo, te vamos a ayudar en esto. ¿Realmente a quién sigues como joven? ¿Realmente a quién sigues como persona, como matrimonio, como anciano? Pero dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como dice acá en el versículo 12, realmente quieres ser una persona obediente, te tienes que bautizar. El bautismo es muy importante, porque después del bautismo en agua viene el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú eres una persona que me está viendo y tal vez ha dicho, es que tengo mucho trabajo, es que en los días de bautismo, cada vez que tenemos día de bautismo no puedo, porque tengo otras cosas que hacer. Yo te invito como hermano a que tú tomes esa decisión, de decir, Señor Jesús, hoy tomo esa decisión de hacer este primer acto de obediencia. Hoy tomo esa decisión de decir, Señor, hoy soy uno de tus siervos, y yo lo confieso públicamente a través del bautismo, para que la gente pueda ver que soy una nueva persona, para que la gente pueda ver que soy una persona renacida en Cristo Jesús, y posteriormente tú me puedas bautizar en el Espíritu Santo. Si tú eres una persona que tal vez no se ha bautizado, si eres una persona que tal vez ha rechazado o ha esquivado muchas veces el bautismo, esta es la oportunidad para que tomes una decisión. Si eres una persona que me está viendo y tal vez en tu iglesia se están dando los bautismos, y tal vez en donde te estás congregando son meses o días de bautismo, yo te invito a que tomes esta decisión y no la rechaces. Porque realmente seguir a Jesús no es un juego. Porque realmente si nosotros jugamos al cristiano, Satanás no juega al diablo. Nosotros como cristianos tenemos que enseñar a las generaciones venideras, a las generaciones que vienen atrás de nosotros, que estamos sirviendo a un Dios y que nuestro Dios está vivo. Y a través del bautismo estamos declarando que somos hijos de Él. Porque así como aquellos que no le recibieron, nosotros, Padre, te recibimos. Y nosotros, Padre, realmente estamos bajo tu mandamiento. Si tú eres una persona que tal vez no ha tomado esta decisión, yo te invito a que cierres tus ojos. Voy a hacer una oración. Y al hacer esta oración, primero yo te invito a que repitas estas palabras. Y después voy a orar posteriormente por ti. Yo te invito, si eres una persona que tal vez no te has bautizado en agua, yo te invito a que cierres tus ojos y que repitas estas palabras. Señor Jesús, Padre, hoy en esta tarde, en esta noche o en este día, Señor Padre, hoy reconozco, Padre, que no me he bautizado. Reconozco, Señor, que soy una persona que tal vez se ha asistido a la iglesia, pero que, Señor, no he tomado esa decisión de bautizarme y enseñar, Padre, públicamente que soy una persona nueva. Hoy, bendito Padre, yo te invito que tú, Señor, me ayudes a tomar esa decisión, Padre. Que tú, Señor, me ayudes, Padre,
a tomar esa decisión para ir a las aguas bautismales. Así como tú, Señor Jesús, fuiste bautizado, Padre, para demostrarnos ese acto de obediencia, Señor. Así hoy, Señor, queremos nosotros ser bautizados, Padre, y para que posteriormente seamos bautizados por tu Santo Espíritu. Amén. Si tú eres una persona que ha repetido estas palabras, yo te invito a que te acerques a tu pastor, a que te acerques a tu iglesia y realmente te puedas bautizar como acto de obediencia, así como Jesús nos lo enseñó. Yo te invito a que cierres nuevamente los ojos, voy a orar por ti y que tú tomes esta decisión. Bendito Padre que moras en los cielos, Señor. Hoy te pido, Señor, por toda la gente que me está viendo, Padre. Hoy te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, su caminar, Padre, que tú bendigas su entrar y su salir, Señor. Te pido, Padre, Señor, aquellas personas que tal vez no han tomado una decisión, aquellas personas que tal vez, Señor, han ido a una iglesia, tal vez llevan meses o años, Señor, y no han tomado una decisión de bautizarse. Hoy te pido, Señor, que tú toques su corazón, Padre, y que tú puedas, Señor, penetrar ese corazón que tal vez ha sido como una piedra, Señor. Hoy te pido, Señor, porque tu palabra dice que tu palabra, Señor, penetra en los corazones, Señor. Y hoy te pido, Padre, Señor, que tú ayudes a tomar una decisión. Aquellas personas que realmente, Señor, están decididas, Padre, a seguirte, Señor. Que están decididas, Señor, a demostrar públicamente que tú vives en ellos, Señor. Que tú vives en sus corazones, Padre. Y para que, Señor, tú los puedas bañar en el bautismo del Espíritu Santo. Yo te pido por aquellas personas que no han tomado esa decisión, que hoy, Señor, puedan tomarla, Padre. Te pido que tú los bendigas ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú eres una persona que repitió la primera oración y realmente te has comprometido, yo te invito a que te bautices. Dios te bendiga. Les envío un saludo su amigo Antonio Campos, de la Iglesia del Gobierno de Dios y Justicia. Y es un gusto para mí continuar con el discipulado bíblico, me da mucho gusto. Tal vez nos distanciamos un poco porque quiero aclarar esto. Estuvimos grabando los capítulos del capítulo 1 al capítulo 10. Y no es que hayamos dejado el discipulado, sino que la zona en donde estaba, un servidor, yo vengo de una iglesia que es de una población llamada San José Miahuatlán. Para todos los que me conocen y los que ven el video, pues claro, me pueden entender. Estamos sirviendo nosotros en esa iglesia, nosotros estamos comprometidos en esa iglesia, que es la Iglesia del Gobierno de Dios y Justicia, con el pastor René Hernández Robles. Y yo estoy acá, estoy estudiando en Puebla y tenemos la posibilidad de tener el internet, y el internet es rápido y a comparación allá en mi población, pues obviamente, aunque tenemos internet, el internet está muy lento. Para poder subir un video es casi imposible, y más un video que dura tal vez 20-25 minutos. Entonces es un placer, como ahora volví acá a Puebla y de nuevo estoy en la universidad, pues para mí es un placer continuar con este discipulado bíblico. Estaremos viendo otros 5 temas. Posteriormente, a partir de iniciamos con otros 5 temas que vamos a ver. Y yo te invito, si eres una persona que tal vez has visto por primera vez este video, te invito a que no te pierdas los primeros temas, del primer tema hasta el capítulo 10. Son temas muy interesantes, temas muy importantes para la edificación de tu vida. Gracias, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y saludos.